muchas cosas que me pasaron a mí o a gente que estaba inmediatamente cercana a mí que no entendía como por qué estaban pasando todas estas cosas y como cuál era el significado político de todas estas cosas en todo lo que estaba pasando en esa época en México. Ya más o menos había entendido, o sea, ya sabía cuál era el orden, o sea, porque cuando te pasan todas estas cosas, como es tan caótico, es muy difícil discernir, estás muy confundido, pero si las pones en un orden, que al final es lo que es más o menos hacer una película, ¿no? Si la organizas esa información, más o menos puedes sacar una conclusión. Y entonces cuando llegué, como había pasado ya suficiente tiempo, lo veía con un poco más de perspectiva y sabía cuál era el orden en el que se tenían que poner las cosas para poder más o menos expresar lo que todo eso me hacía sentir y que fuera más claro para mí. Como dije, o sea, ayudó bastante que fueran pues amigos míos, y los que no eran amigos míos, que eran actores que los conocí por casting, pues se hicieron amigos míos también, y eso definitivamente ayudó a poder ya hacer que las improvisaciones fueran un poco más naturales, porque sobre todo tratándose de no actores, improvisar es bastante difícil para que no se pongan a decir cualquier cosa, ¿no? Y generar como estos ambientes que les son muy familiares para que se puedan comportar como lo harían sin que les hayan estudiado la cámara ahí, aunque sabes que lo va a determinar, pero ya intentamos jugar un poco con la falsedad que nos daba eso, sobre todo al principio de la película, ¿no? Y sí, el primer corte duraba casi 3 horas. El juego temporal sí estaba previsto desde el guión, o sea, es como para intentar remarcar una idea de caída que se repite a lo largo de toda la película, y que es un poco la estructura narrativa de la película, es muy plana hasta que se cae, ¿no? Y ya nada más es como caída libre. Parece que en México tenemos que pensar mucho en esa porque está constantemente a nuestro alrededor. Digo, ya lo estaría porque la gente se muere, pero encima en el contexto de México, pues creo que es algo en lo que es inevitable estar pensando, o sea, todos los días te enteras, ¿no? De eso. Y entonces cuando te ocurre a ti, yo creo que es inevitable que haya una relación entre la insensibilidad, ¿no? O sea, no es que necesariamente seas insensible a lo que te pasa a ti, pero cuando estás en tanto contacto con la muerte, yo creo que no puedes evitar que de alguna manera te afecta a ti también. Y luego cómo vives tú con tu vida. Como que hay muchas películas que fueron muy inspiradoras, sobre todo como emocionalmente, que son de los 70s y de los 60s. También me gustan mucho las primeras películas de Fassbinder y las primeras películas de Oshima, que son películas que hablan como de juventudes muy decepcionadas, ¿no? O juventudes así como completamente entregadas o a la violencia o a la apatía. Me gusta mucho El Diablo, probablemente de Bresson, que tenía como estos personajes como completamente que renunciaron a la vida. Son mucho más profundos en la película de Bresson, aquí son más vacíos, pero el sentimiento es muy similar, es como un desinterés por seguir viviendo. Entonces sí, esa es más o menos la época de películas que más me gustan. Bueno, pues es un gran honor para mí, no contaba con que llegaría aquí la película, como dije antes, pues es una película que se hizo entre muchos amigos, y aunque la producción no necesariamente parece tan austera como fue, por la cantidad de locaciones y las locaciones en sí, pues realmente era algo mucho más pequeño. Entonces estar aquí ya es muchísimo para nosotros y esperemos que pueda continuar su recorrido.